El trueno del impacto silenció la guerra por un instante. El fuego cesó, los rugidos orcos se apagaron, incluso los cañones de la Guardia Imperial enmudecieron. Del resplandor brotó una figura, humana en forma, pero imposible en presencia. Los primeros en verla fueron los hombres del frente. Una silueta erguida entre el polvo y los cuerpos carbonizados, un escudo circular destrozado por la mitad, aún brillante bajo la tormenta eléctrica que lo había traído. En su pecho, un símbolo que ningún hombre de ese mundo reconocía, una estrella blanca sobre fondo azul. El capitán Steve Rollers se arrodilló, tosiendo, el olor a ozono y ceniza quemando su garganta. El cielo sobre él era gris, sin sol, sin esperanza. Su oído captó voces gritadas en una lengua que no entendía, y, al otro lado, aullidos guturales, risas monstruosas. Instinto puro lo movió. Aún sin saber dónde estaba, levantó su escudo, el reflejo grabado de 1000 guerras y 1000 ideales que ningún universo podría borrar. Los orcos fueron los primeros en reaccionar. Una oleada verde avanzó, rugiendo, las hachas de energía alzadas. Las balas improvisadas de sus armas de chatarra escupieron fuego. Y el Capitán América, el hombre fuera del tiempo, corrió hacia ellos. Los guardias imperiales observaron, incrédulos. El recién llegado se movía como un relámpago, su escudo desviando proyectiles, sus puños quebrando cráneos. Un orco gigante, un no blindado con placas de acero oxidado, lo embistió. Rollers giró, se agachó bajo el golpe, y el escudo destrozó la mandíbula del monstruo con un golpe ascendente. La criatura cayó, su sangre verde evaporándose al tocar el suelo ardiente. Por el trono, susurró la teniente Carice, temblando. ¿Qué es eso? ¿Un Astartes? El coronel Bean no respondió. En el resplandor de las explosiones, vio algo en los ojos de aquel hombre que ningún Astartes había mostrado jamás. No fe ciega, no fanatismo, sino compasión. El combate rugió una vez más. Los orcos, confundidos, retrocedían ante la ferocidad del solitario guerrero. Y cuando los hombres del 81º Caniano retomaron el fuego, la batalla cambió. Por primera vez en 17 días, los humanos avanzaron. En el cielo, el desgarro en la realidad seguía palpitando, como una herida abierta. Y desde sus profundidades, algo observaba. Algo que había traído al Capitán Rollers aquí por una razón. Porque en un universo que había olvidado la bondad, la pureza del corazón de un solo hombre podía ser tanto salvación, como condena. El impacto del escudo fue seco, brutal, limpio. El orco al volante apenas alcanzó a rugir antes de que su cuello se partiera con un chasquido que resonó incluso a media milla de distancia. El vehículo giró sobre sí mismo, envuelto en llamas, y explotó en una bola de fuego anaranjada que iluminó el campo de batalla. El escudo, imposiblemente preciso, describió un arco perfecto en el aire, rebotó sobre la chatarra ardiente, y regresó a la mano del desconocido con un sonido metálico. La figura se incorporó, su silueta recortada contra las llamas, el disco rojo, blanco y azul brillando entre la ceniza y el humo. Por un instante, el frente entero se detuvo. Los guardias imperiales lo vieron. Los orcos lo vieron. Y nadie entendió lo que estaban presenciando. El capitán Steve Rollers respiró profundamente. El aire estaba cargado de hierro y muerte. Miró a su alrededor, el suelo ennegrecido, los cuerpos destrozados, las trincheras, los estandartes dorados con el símbolo de un águila bicéfala. Nada de eso tenía sentido. Nada de eso era la tierra. A lo lejos, los guardias del 81º Caniano seguían observando. El coronel Bean bajó los binoculares con lentitud, la incredulidad pintada en su rostro endurecido. Por el trono, murmuró. ¿Qué demonios acabo de ver? ¿Le disparamos, señor?, preguntó Carice, el dedo tenso sobre el gatillo de su láser. Bean no respondió al instante. Su instinto de soldado gritaba que nada que salga del Warp puede ser puro. Pero sus ojos, veteranos de 100 campañas, veían algo distinto. Aquel hombre, si era hombre, no irradiaba corrupción, ni hedora disformidad. Solo, determinación. Mantengan posición, ordenó al fin, la voz grave. No habrán fuego aún. Si está poseído, lo sabremos pronto. Los hombres en el frente obedecieron,
los fusiles apuntando al recién llegado. Mientras tanto, Esteve se inclinó junto al vehículo en llamas. Sacó el escudo chamuscado del polvo y lo limpió con el antebrazo. En el reflejo distorsionado vio su propio rostro cubierto de hollín, y detrás, algo peor, el cielo herido por una grieta, una cicatriz que se cerraba poco a poco. La misma grieta que lo había tragado. La misma que lo había arrojado aquí. Sintió una vibración detrás de él. Clics metálicos. Armas cargándose. Se volvió. 10 figuras con armaduras grises y cascos de respirador apuntaban en su dirección. El escudo subió de nuevo a posición defensiva. Los soldados imperiales no dijeron palabra. Solo esperaron la orden de su coronel. El aire entre ambos grupos se volvió tan denso que parecía a punto de romperse. Un solo disparo, un solo malentendido, y la guerra volvería a rugir. Y entonces, del cielo llegó el rugido de motores, el sonido inconfundible de Thunderhawks descendiendo. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el viento del páramo silbaba entre los restos humeantes del baggy orco. Los soldados imperiales intercambiaron miradas tensas, sus dedos rozando los gatillos. El nombre que aquel extraño acababa de pronunciar no debía ser dicho a la ligera. El sargento del escuadrón, con la voz distorsionada por el box de su casco, repitió casi incrédulo: ¿Dices? ¿Terra? ¿Afirmas provenir del mundo sagrado del emperador? Esteve frunció el ceño, sin comprender. No, dije Earth. Mi hogar. Terra, interrumpió otro soldado, con los ojos abiertos de par en par. Dice que viene del trono. El miedo y la reverencia se entremezclaron en sus rostros. En este universo, Terra no era solo un planeta. Era mito, cuna, tumba y dios. Y ahora, un hombre salido de la nada afirmaba ser su hijo. Desde la trinchera principal, el coronel Bean escuchaba la transmisión con una mezcla de fascinación y precaución. El nombre resonaba como una blasfemia y una profecía a la vez. Mantengan la calma, ordenó. Traedlo con vida. Si miente, el inquisidor lo sabrá. Si dice la verdad, el trono decidirá. Los soldados avanzaron lentamente. Esteve levantó las manos, aún sujetando el escudo. No quiero pelear. Si están en guerra, puedo ayudar, dijo con la voz firme, la de un soldado acostumbrado a inspirar confianza. El tono era sereno, humano, imposible de fingir. Y en los ojos de los hombres, agotados y rotos por semanas de horror, algo despertó, una chispa de esperanza que llevaban años sin sentir. Minutos después, Esteve Rollers caminaba entre ellos, escoltado, el polvo gris pegado a su uniforme destrozado. Pasaban entre trincheras llenas de cuerpos vendados, de miradas vacías. Los hombres lo miraban con curiosidad, algunos con temor, otros con una devoción incipiente que lo incomodó. El coronel Bean lo esperaba junto a un mástil donde ondeaba una bandera rota, el aquila imperial ennegrecido por el humo. «Así que eres soldado, ¿eh?», preguntó Bean, su voz rasposa. «Sí, señor. Capitán Esteve Rollers, Ejército de los Estados Unidos». «Jamás oí de ese regimiento», replicó el coronel con dureza. «Pero vi cómo mataste a esos senos con tus propias manos». Bean lo observó en silencio durante varios segundos. Su mente táctica lo evaluaba como un recurso, pero su fe lo medía como una posible amenaza hereje. «Si eres un hombre de honor, capitán, lo demostrarás», dijo al fin. «Los verdes volverán al amanecer. Quiero ver si tu valor iguala a tus palabras». Esteve asintió sin dudar. «He pasado mi vida luchando contra tiranos. No pienso detenerme ahora». El coronel lo miró, intrigado por aquella convicción simple y limpia, tan extraña en un mundo donde el heroísmo se había vuelto superstición. «Entonces», dijo lentamente, «quizá el emperador aún nos envía señales». Esa noche, mientras los guardias se preparaban para el siguiente asalto, Esteve Roller se sentó junto al fuego, limpiando su escudo. A su alrededor, los soldados lo observaban en silencio, algunos rezando, otros murmurando que un ángel de Terra había venido a salvarlos. Y, más allá de las estrellas, en los dominios invisibles del World, algo inmenso y antiguo se giró a mirar. Una conciencia que había conocido el sacrificio,
el deber y el martirio durante 10.000 años. El emperador del hombre sintió la presencia de una pureza que no pertenecía a su universo. Y en su trono dorado, donde solo el fuego de las almas ardía, el emperador soñó por primera vez en siglos. Esteve estudió el mapa con la calma mecánica de quien ha dirigido desembarcos y emboscadas antes de que el mundo le arrancara la memoria. Sus dedos trazaron la línea del frente, la grieta en la trinchera, las ruinas del Manufactorum al oeste. No podemos aguantar la línea extendida, dijo. Nos van a aplastar por masa y velocidad. Si forzamos su avance por ese pasillo entre las ruinas, su número deja de importar. 1 por 1, no por 1000. El coronel Bean lo miró como si examinara una pieza de maquinaria extraña, y luego, lentamente, asintió. Haremos la retirada. Evacuad civiles, consolidad munición en puntos de concentrado. Caris, toma la cuarta, prepara a la gente para retroceder en orden. Terteus, tú me cierras la cola. Esteve alzó el escudo. Necesito a 50 hombres conmigo para abrir la brecha y guiar la retirada. Quienes vayan conmigo me siguen mis órdenes al pie de la letra. No huyan. Retrocedemos peleando. Cada paso cuenta. Caris lo escuchó y, sin dudar, juntó a los aspirantes. Su voz, dura pero con un filo nuevo de esperanza, arrancó a los hombres del estupor. Si ese hombre, dijo señalando a Esteve, nos dice que avancemos, avanzaremos. Él no pide que creamos en dioses. Pide que hagamos lo que debemos. En una hora la trinchera bullía con una frenética coreografía, cargas de demolición escondiéndose en puntos clave del Manufactorum, minas camufladas, líneas de fuego reorganizadas en abanico, fumígenos y bengalas listas. Esteve instruyó en voz baja a los líderes de escuadra, cómo cortar, cómo replegar, cuándo quemar la última pieza para cerrar el corredor. Sus órdenes eran sencillas, tácticas y extraordinariamente humanas. Cuando la primera ola verde apareció en el horizonte como una marea de colmillos y metales oxidados, la guía humana ya estaba en posición. Esteve y sus 50 avanzaron en pequeños grupos, golpeando el primer contacto con golpes rápidos, empleando el escudo no solo para protegerse, sino como un metrónomo que marcaba el ritmo de la retirada. Cada vez que el escudo chocaba contra un casco orc, el sonido era un martillo que golpeaba la esperanza en el pecho de los hombres. La maniobra funcionó porque estaba diseñada para aprovechar la disciplina contra la masa. Los orcos, empujados por su número, fueron forzados a canalizarse en el pasillo entre columnas de Manufactorum, un cuello de botella de piedra y metal. Allí, las minas explotaron con un trueno que partió la tarde. Carros orcos volcados, motos incendiadas. Donde antes el verde había sido un maremoto, ahora era un tapiz roto de cadáveres y chatarra. Pero la victoria tuvo un precio. La retirada costó vidas, hombres que volvían la cara para sostener la puerta y que caían sin ruido. Terteus pagó con su sangrar la última entrada. Esteve vio cuerpos amigos partir bajo sus botas, y sintió en el estómago el peso de cada nombre que no llegaría a contarse al amanecer. Cuando el humo se disipó, la nueva línea estaba estable, vacilante, sangrante, pero estable. Los guardias miraron a Esteve con algo parecido a devoción ya no solo por su fuerza, sino por la calma que imprimía en la plaza que ahora defendían. El coronel Bean se acercó y, sin ceremonia, le tendió la mano. No sé quién eres, capitán. Pero hoy nos has dado algo que hacía años no sentíamos, razón para levantarnos al siguiente día. Esteve apretó esa mano y, mirando hacia el norte, donde aún palpitaba la cicatriz en el cielo, dijo, no vine aquí para ser su salvador. Vine para que ustedes puedan salvarse. Y si hace falta, volveré a pelear con ustedes mañana. Mientras la noche caía, las señales de radio parpadeaban con noticias desde el frente, reportes de pequeñas victorias, represión de motines, la Inquisición moviéndose en las sombras. Y en algún lugar, muy lejos, más allá del humo y la guerra, una mirada ancestral se fijó en aquella chispa humana que se negaba a extinguirse. Eso fue útil, murmuró una voz en la penumbra, apenas audible. Mantendremos a este protector en observación. El nombre no se dijo en alto. No hizo falta. La guerra continuaba, y la sombra de algo mucho mayor se deslizó hacia la próxima jugada. Esteve escuchaba atentamente mientras trabajaban,
El ritmo metálico de los detonadores y el crujido de las botas sobre la ceniza se mezclaban en un fondo sonoro tenso. Podía notar, por el tono de los soldados, que habían visto demasiado durante demasiado tiempo. Cada palabra que pronunciaban llevaba el peso de la fatiga y la resignación, algo completamente ajeno al mundo del que él venía. ¿Y su cadena de mando?, preguntó Esteve, asegurando una carga en el cimiento de una columna medio derruida. El alto mando imperial, respondió Tuyus con un respeto casi religioso. Los gobernadores, los comisarios, los inquisidores, y por encima de todos ellos, el emperador, que nos guía desde su trono dorado en Terra. Esteve se detuvo un momento. ¿El emperador? El dios emperador de la humanidad, replicó el sargento, sin vacilar. Nos guía, nos juzga y nos protege. ¿Protege?, repitió Esteve, sin ironía, pero con una leve incredulidad. Para un hombre que siempre había creído en ideales, no en dioses, aquello sonaba a una fe nacida del sufrimiento. Pero los rostros de esos hombres mostraban una lealtad absoluta. Y Esteve comprendió algo: si ese Dios no los salvaba, ellos morirían igual creyendo en él. ¿Y ustedes creen que todavía los escucha?, preguntó finalmente, más curioso que desafiante. Tuyus lo miró con una mezcla de desconcierto y respeto. No es cuestión de creer, capitán. Es cuestión de obedecer. Esteve asintió, aunque por dentro aquella frase le revolvía el alma. Obedecer sin cuestionar, pensó. Así mueren las naciones. Terminaban de colocar la última carga cuando el rugido lejano de motores orcos empezó a retumbar entre las ruinas. Un sonido grave, primitivo, que hacía vibrar el suelo. El aire olía a combustible y sangre. Contacto inminente, anunció Tuyus, tensando el agarre de su rifle láser. Esteve se levantó, observando la dirección del ruido. Una docena de bugies orcos emergían de la neblina, saltando entre los restos del Manufactorum. A sus posiciones, ordenó Esteve. No disparen hasta que estén dentro del radio de fuego. El escuadrón se dispersó entre los escombros, camuflados tras muros destrozados y pilares agrietados. Esteve se situó al frente, su escudo reflejando las llamas que se acercaban. El rugido de los orcos era cada vez más ensordecedor. Uno de los soldados, joven y tembloroso, murmuró una oración: «El emperador protege». Esteve lo miró, luego al resto. «El emperador puede proteger», dijo con voz firme. «Pero nosotros luchamos». La frase cayó como una descarga. Cuando los primeros vehículos cruzaron la línea invisible marcada en el polvo, Esteve bajó el brazo. «Ahora». Las cargas detonaron al unísono. Una ola de fuego y metralla barrió el pasillo. Las columnas colapsaron, y toneladas de escombros sepultaron el avance enemigo. El suelo tembló como si la tierra misma gritara. Los orcos fueron lanzados por los aires, sus máquinas reducidas a chatarra ardiente. Los guardias imperiales se asomaron entre el humo. Donde antes se extendía el corredor de avance orco, solo quedaban llamas. Esteve, cubierto de polvo, observó el resultado con el rostro endurecido. Eso los detendrá unos minutos. No más. Vámonos antes de que encuentren otro camino. Tuyus lo observó un instante, el casco lleno de hollín y los ojos brillando tras la visera. «Capitán», dijo con voz ronca. «Si el emperador aún mira este mundo, puede que lo haya enviado a usted». Esteve negó con un gesto leve. «No. Solo soy un soldado». «A veces», respondió Tuyus con una media sonrisa, «eso es lo que más necesitamos». «Sienten poco dolor y se regeneran rápido», explicó Tuyus mientras ajustaba un detonador. «Un disparo en la cabeza o desmembramiento total son las únicas formas seguras de eliminarlos». Esteve memorizó la información. Cada detalle contaba. «¿Y tu imperio?», preguntó. «Lo llamaste el Imperium, ¿no?». El rostro de Tuyus se endureció. Sus ojos se volvieron cautelosos, como si de repente pesara cada palabra. «El Imperium del hombre abarca la galaxia, capitán. Incontables mundos unidos bajo el dominio divino del Dios Emperador. Su voluntad es ejecutada por los altos señores de Terra, el Adeptus Ministorum y 1 millón de regimientos de la Guardia Imperial.
Su tono se volvió monótono, casi litúrgico. Esteve reconoció ese tono, el de un soldado que recita no lo que piensa, sino lo que debe decir. Hablas de tu emperador como si fuera un dios, observó Esteve con cautela. Él es el dios emperador de la humanidad, replicó Tullius con una convicción absoluta. El amo del hombre, la luz en la oscuridad, aquel que se sienta sobre el trono dorado. Esteve notó que estaba pisando terreno peligroso. Cambió el tema con naturalidad. Esa es la última carga. Ajusten los detonadores para detonación remota. Tenemos que estar en posición antes de que comience el asalto principal. Mientras regresaban hacia las líneas imperiales, un silbido agudo cortó el aire. Esteve levantó la vista y vio estelas cruzando el cielo oscurecido. Fuego de cohetes, dijo Tullius con gravedad. El ataque principal ha comenzado. Aceleraron el paso entre los escombros. El suelo temblaba bajo las explosiones. En el horizonte, Esteve vio la marea verde avanzar, una ola interminable de músculo, metal y rugidos que hacía vibrar el aire. Se mueven más rápido de lo esperado, gruñó Esteve. Cambiamos el plan. Ustedes regresen a las líneas. Yo atraeré su atención y detonaré las cargas. ¿Solo?, preguntó Tullius, incrédulo. Eso es un suicidio, capitán. Esteve le dedicó una sonrisa breve y serena. Ya he escuchado eso antes. Váyanse. Su coronel los necesita para mantener la retirada. El sargento lo miró un instante y asintió con resignación. El emperador lo proteja, capitán Rollers. Los soldados imperiales se retiraron a toda prisa entre las ruinas, mientras Esteve giraba hacia la horda que se aproximaba. Inspiró profundamente y rompió cobertura, corriendo hacia una posición elevada desde donde sería visible para el enemigo. Los primeros orcos que lo vieron rugieron con júbilo salvaje, cambiando su rumbo para cazar a aquel insensato humano que se atrevía a enfrentarlos. Esteve contó rápido, al menos 30 se separaban del grupo principal para perseguirlo. Suficiente. Los condujo en una persecución caótica a través de los restos del Manufactorum, siempre un paso adelante, guiándolos justo hacia el punto preparado. Cuando alcanzó la zona segura, pulsó el detonador. El estallido fue brutal. Una ola de fuego arrasó el corredor, levantando columnas de polvo y metralla. Las antiguas estructuras se derrumbaron en cadena, y los muros colapsaron con un estruendo que hizo vibrar el aire. El suelo tembló bajo sus botas mientras observaba el derrumbe engullir a los orcos. Pero había subestimado su brutalidad. Aun mientras decenas eran aplastados, otros seguían trepando sobre los cadáveres humeantes, rugiendo con una furia primitiva, impulsados por pura violencia. Esteve alzó el escudo y murmuró para sí, con la determinación de un hombre que ya había muerto una vez y volvió solo para seguir luchando. Está bien, vengan. Esteve evaluó sus opciones en un solo vistazo. Las líneas imperiales estaban a más de 400 metros detrás, y podía ver cómo los soldados ejecutaban una retirada organizada, retrocediendo en formaciones compactas hacia la posición designada. Su distracción estaba funcionando, pero ahora él estaba completamente aislado, con al menos un centenar de orcos entre él y las fuerzas aliadas. Sin tiempo para arrepentimientos. Alzó el escudo y cargó. El primer orco que enfrentó era una montaña de músculo y metal, más grande que los demás. Su armadura, tosca y oxidada, estaba adornada con trofeos, y Esteve sintió náusea al reconocerlos. Eran cráneos humanos. La bestia rugió y blandió un hacha gigantesca en un arco descendente que habría partido en dos a un tanque. Esteve se apartó a un lado, el filo se incrustó en el suelo con un estruendo metálico, y el capitán aprovechó el momento para estrellar el borde del escudo contra la garganta del orco con toda la fuerza que su cuerpo mejorado podía reunir. El monstruo emitió un gorgoteo, escupiendo sangre verde, pero se mantuvo en pie, tambaleante. Tal como Tullius le había advertido, eran duros, casi imposibles de derribar. 3 golpes rápidos al cráneo, secos, precisos, hicieron crujir huesos bajo sus nudillos antes de que la criatura finalmente cayera pesadamente sobre la tierra. No tuvo tiempo de respirar. Levantó el escudo justo a tiempo para desviar una ráfaga de proyectiles toscos. Las balas rebotaron en el metal,
desviándose y golpeando a varios orcos cercanos, que rugieron más de furia que de dolor. Esteve se movía con la precisión fría de un soldado entrenado para lo imposible. Cada acción era cálculo, cada golpe tenía propósito. Un orco se abalanzó sobre él blandiendo un armasierra que escupía aceite y chispas. Esteve se agachó, barrió sus piernas, y antes de que el cuerpo cayera, hundió el escudo en su cráneo con un golpe que sonó como el estallido de una granada. Otro orco cargó, chillando un grito de guerra gutural. El escudo del capitán giró en el aire, rebotando entre tres de ellos con precisión milimétrica, aturdiéndolos el tiempo suficiente para que Esteve los rematara a mano limpia, golpeando en puntos vitales que había aprendido tras años de experiencia y anatomía extrapolada. Pero por cada uno que caía, dos más ocupaban su lugar. La marea verde era incesante, impulsada por una locura contagiosa. Una bala rozó su brazo izquierdo, abriendo una quemadura ardiente a lo largo del bíceps. Luego, un golpe brutal de una maza improvisada lo hizo tambalearse. El impacto retumbó en su cráneo y lo dejó momentáneamente aturdido. Entonces escuchó algo distinto. Un sonido limpio, preciso, ordenado, el estallido sincronizado de disparos disciplinados. No eran armas orcas. Desde una posición elevada entre las ruinas, vio destellos azules. La escuadra imperial que había enviado de regreso había vuelto. Estaban disparando en formación, cubriéndolo. La voz de Tullius resonó entre el estruendo. A su izquierda, capitán. Hay un paso libre. Esteve giró y lo vio, un corredor estrecho entre los escombros que lo conectaba con las líneas aliadas. Sin dudarlo, echó a correr. El escudo le servía de muralla contra las balas, desviando lo peor de la metralla. Los guardias mantenían el fuego de supresión, ganándole segundos valiosos. Estaba a mitad del recorrido cuando escuchó un sonido distinto, metálico, mecánico. No era un orco individual. Era algo mucho más grande. Volteó apenas lo suficiente para verlo, una silueta monstruosa ascendiendo sobre un montón de ruinas. Una máquina bípeda, ensamblada con chatarra, planchas soldadas al azar, cañones y sierras sobresaliendo de su armazón. En la cabina abierta, un orco gigantesco rugía órdenes, haciendo girar las armas montadas en el torso del engendro. «Quilla Khan», gritó uno de los guardias imperiales. «Capitán, cúbrase». El andador cobró vida con un rugido atronador. Cañones giraron, escupiendo una lluvia de proyectiles del tamaño de puños humanos. La tierra se abrió detrás de Esteve mientras los impactos levantaban columnas de fuego y polvo. El capitán aumentó la velocidad, empujando su cuerpo al límite absoluto. Saltó sobre un muro derrumbado, rodó entre los restos de un tanque, se impulsó con las manos sobre una viga partida. Cada paso era una decisión entre vivir o ser reducido a carne. El Quilla Khan lo perseguía con una velocidad sorprendente, sus pasos metálicos sacudiendo los cimientos del Manufactorum. Esteve podía sentir el aire arder a su espalda. No era solo una carrera, era una caza. «No podemos penetrar su armadura con rifles láser», gritó Tullius mientras Esteve se acercaba a su posición. «Retirada a la siguiente defensa». «Aún no», respondió Esteve, evaluando el terreno en segundos. El Quilla Khan avanzaba pesadamente, pero su tamaño lo hacía torpe entre los muros derrumbados. «Mantengan su atención durante 10 segundos, luego retrocedan». Sin esperar respuesta, giró bruscamente a la derecha y desapareció tras una pared semicolapsada. Los guardias, disciplinados incluso ante lo imposible, abrieron fuego de inmediato. Los disparos láser impactaron contra el chasis del caminante, dejando solo marcas negras en su blindaje improvisado. El piloto orco rugió, girando los cañones hacia la fuente del fuego, justo lo que Esteve necesitaba. Rodeó los restos del edificio y se lanzó hacia el flanco trasero de la máquina, donde el blindaje era más delgado. Con una carrera potente, saltó, aferrándose a tubos y cables como un escalador sobre una bestia de metal. El orco, concentrado en los guardias, no notó su presencia hasta que el capitán ya estaba sobre la cabina. El monstruo giró justo a tiempo para ver cómo Esteve hundía su escudo en el panel de control con toda su fuerza. El golpe resonó como un trueno, chispas y humo llenaron el compartimiento. El orco bramó, agarrando una enorme llave inglesa y lanzándola hacia su cabeza.
Esteve se agachó, giró y descargó un puñetazo tan brutal que habría partido el cuello de cualquier hombre. El orco solo retrocedió, sangrando por el hocico roto, rugiendo de rabia. El caminante se sacudió violentamente, el metal chirriando mientras las tuberías explotaban y los sistemas colapsaban. El humo negro empezó a salir de los respiraderos, mezclado con el olor acre de combustible derramado. Esteve reconoció el peligro inmediato. Saltó. Rodó al caer, amortiguando el impacto justo cuando la máquina explotaba tras él en una bola de fuego. Fragmentos ardientes llovieron sobre el suelo. Ahora sí, retrocedamos, dijo, sin alzar la voz, mientras se reunía con los atónitos guardias. Esa explosión atraerá a todos los orcos de la zona. Tuyus lo observó, todavía jadeando. He servido junto a Astartes, dijo lentamente, y ni siquiera ellos habrían hecho algo así, capitán. No soy uno de esos, respondió Esteve, limpiando el polvo del escudo. Solo soy un soldado, igual que ustedes. El sargento negó con la cabeza. No, capitán Rollers, usted es algo completamente distinto. El complejo del Manufactorum que servía como posición de repliegue imperial había sido, en tiempos antiguos, un monumento al poder industrial del hombre. Ahora, solo quedaba un cascarón ennegrecido, con muros agrietados y chimeneas derrumbadas. Aún así, su grueso ferrocemento y los pasillos angostos lo convertían en una fortaleza mucho más defendible que la línea de trincheras inicial. El coronel Darius Bin había ejecutado la retirada con una eficiencia impecable. 3/4 partes de su fuerza aún sobrevivían cuando Esteve y el equipo de demolición regresaron. Los heridos eran trasladados a un improvisado puesto médico instalado en lo que había sido un edificio administrativo, mientras los equipos de armas pesadas desplegaban cañones automáticos cubriendo los 2 accesos principales. Su distracción nos compró el tiempo que necesitábamos, capitán, reconoció Bin, sin apartar la vista del holomapa. Un servocráneo flotaba junto a su hombro, proyectando una luz rojiza sobre la mesa táctica. Los orcos desviaron casi 1/3 de su fuerza para perseguirlo, lo que ralentizó considerablemente su avance principal. Esteve se acercó a la ventana sin cristales. En la distancia, la horda verde se reagruparía pronto, su rugido creciendo con la caída del sol. Su nueva posición es buena, dijo con calma, pero ellos aún tienen los números. Eventualmente los superarán. Bin asintió, su rostro pétreo, sin mostrar emoción. Lo sé. Pero si hemos de morir, pausó, mirando a Esteve directamente. Prefiero hacerlo sabiendo que el emperador nos envió un ángel con un escudo. Esteve no respondió. Simplemente alzó el escudo, cubierto de hollín y sangre seca, mientras las sirenas imperiales comenzaban a sonar en la oscuridad. El siguiente asalto estaba por comenzar. Pero hemos logrado 2 objetivos críticos, continuó el coronel Bin, con voz firme a pesar del cansancio que le pesaba en los hombros. Primero, consolidar nuestras fuerzas en una posición mucho más defendible. Y segundo, sobrevivir lo suficiente para que nuestra solicitud de refuerzos haya sido reconocida. Esteve levantó la mirada, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. ¿Refuerzos? La teniente Caris, que observaba los informes con el ceño fruncido, respondió con tono serio. El mensaje que recibimos estaba distorsionado, pero se confirmó que elementos del Adeptus Astartes han respondido a nuestra llamada de auxilio. Una fuerza de ataque del capítulo Aurora viene en camino. ¿Adeptus Astartes? Repitió Esteve, reconociendo el nombre, pero sin comprender del todo su peso. Bin lo miró directamente, como si evaluara su reacción. Los mejores guerreros del emperador, dijo con solemnidad. Un solo Space Marine vale por 100 guardias imperiales, quizás más. Esteve asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen? Desconocido, admitió Caris, bajando la mirada. Pero debemos resistir hasta entonces. Un soldado joven irrumpió de repente en el puesto de mando, jadeando y con el rostro cubierto de hollín. Coronel. Los exploradores regresan del frente, los orcos están moviendo piezas de artillería pesada. Estarán en rango, en 20 minutos. El rostro del coronel se endureció. Nunca antes habían mostrado tal coordinación táctica, murmuró. Algo ha cambiado, sugirió Caris.
O alguien. Los informes de inteligencia mencionaban a un Best Boss liderando la horda, añadió, casi en susurro. Esteve no entendía todos los términos, pero el sentido era evidente. Si los orcos estaban organizando artillería, aquellas murallas no durarían mucho. Si empiezan a bombardear, dijo, ni estas paredes nos detendrán. Vin asintió con gravedad. Teniente, ordene a todos los equipos de armas pesadas que prioricen los cañones enemigos en cuanto los tengan a la vista. Y, sus ojos se endurecieron, prepara a los hombres para combate cuerpo a cuerpo cuando los muros caigan. Giró hacia Esteve. Capitán Rollers, sus habilidades serán más útiles en el frente este. Esa pared es la más débil, y seguramente será su punto de ataque principal. Esteve asintió sin dudar. Entendido, coronel. Hizo una pausa antes de añadir, si esos Space Marines son tan efectivos como dicen, ¿no hay forma de comunicarnos directamente con ellos? Para advertirles de la situación. Nuestras comunicaciones de largo alcance están casi inservibles, respondió Caris. Podemos emitir una señal de emergencia, pero nada más detallado. Vin golpeó la mesa con el puño, marcando el final de la discusión. Entonces resistiremos, declaró. Por el emperador, y por Kinus. El muro este del Manufactorum había sido alguna vez una línea de carga, donde enormes grúas trasladaban materiales hacia los hornos industriales. Ahora era una trinchera improvisada, muros derrumbados reforzados con chatarra, camiones volcados, y placas de ferrocemento apiladas como escudos. Esteve ayudaba en silencio, cargando vigas y motores con una facilidad que dejaba boquiabiertos a los soldados cercanos. Donde 5 hombres luchaban por mover una pieza, él la levantaba solo, clavándola en su sitio. Por el trono, murmuró un soldado, sin creérselo. ¿De qué mundo viene este tipo? Esteve lo escuchó, pero no respondió. Se limitó a seguir trabajando, apretando los dientes mientras los cañones enemigos comenzaban a rugir en la distancia. El suelo vibró bajo sus pies. El bombardeo estaba por comenzar. Mientras trabajaba, observó a esos hombres y mujeres con más atención. Estaban exhaustos, muchos heridos, todos marcados por los horrores que habían presenciado. Y, sin embargo, continuaban con una determinación sombría, revisando armas, reforzando posiciones, asegurándose de que cuando llegara la muerte, la enfrentarían de pie. El sargento Tullius se acercó ofreciéndole una cantimplora de agua. Pensé que podría necesitar esto, capitán. Esteve la aceptó con gratitud, dando un sorbo medido. El agua sabía ligeramente a metal. Gracias, sargento. Los hombres hablan de usted, dijo Tullius, observando mientras Esteve devolvía la cantimplora. Unos dicen que es un primarca perdido que ha regresado. Otros piensan que es un agente de la Inquisición, que nos prueba de algún modo. ¿Y usted qué cree?, preguntó Esteve. Tullius guardó silencio un momento. Creo que es un hombre fuera de lugar, dijo. Reconocí la mirada en sus ojos cuando llegó, la misma que he visto en soldados que despiertan en hospitales de campaña. No entienden cómo llegaron allí ni por qué siguen vivos cuando sus camaradas no. Esteve se quedó impactado por la percepción del sargento. Eso es más exacto de lo que imagina. Antes de que Tullius pudiera responder, el silbido característico de la artillería entrante rasgó el aire. Impacto entrante, gritó alguien. Cúbranse. El primer proyectil golpeó la periferia exterior, levantando un geyser de tierra y escombros hacia el cielo. El segundo cayó más cerca, impactando contra el propio muro. El ferrocemento crujió y se astilló, arrojando fragmentos sobre los defensores. El tercero alcanzó una barricada improvisada. La explosión convirtió los escombros en metralla mortal. Gritos de dolor se mezclaron con órdenes gritadas mientras las fuerzas imperiales se recompusieron del bombardeo inicial. Esteve ayudó a sacar a un guardia herido de debajo de una sección colapsada de la barricada, arrastrándolo hasta un lugar relativamente seguro antes de volver a la línea. La artillería continuó con un ritmo constante, degradando metódicamente las defensas imperiales. Cada impacto debilitaba la estructura, creando brechas que pronto podrían ser explotadas. A través de las rendijas del muro, Esteve alcanzó a ver las piezas de artillería orca,
máquinas toscas pero efectivas que vomitaban humo con cada disparo. Nuestras armas pesadas no las alcanzan desde este ángulo, gritó Tuyus sobre el estruendo. Se han colocado exactamente donde deben. Esteve estudió el campo de batalla, su mente táctica evaluando opciones a velocidad. Tenemos que destruir esos cañones o esta posición no durará otra hora más. De acuerdo, respondió la voz del coronel Bean mientras se acercaba entre el polvo. Pero no tenemos personal para una incursión. Cada soldado es necesario para mantener el perímetro. Esteve sostuvo su mirada. Iré solo. Capitán Rollers, eso es suicidio, dijo Fenn con sequedad. Hay al menos 200 orcos entre nuestra posición y sus piezas. He enfrentado probabilidades peores, replicó Esteve, aunque en el fondo no estaba seguro de que eso fuera verdad. Soy más rápido que ellos y más maniobrable. Puedo acercarme lo suficiente. ¿Y luego qué?, preguntó Carice al incorporarse a la conversación. ¿Cómo planea destruir 6 piezas de artillería a solas? Esteve lo consideró un momento. ¿Tienen explosivos aún?, preguntó. ¿Algo lo bastante potente para inutilizar sus cañones? Bean y Carice intercambiaron una mirada. Nos quedan 3 bombas Melter, dijo finalmente el coronel. Dispositivos térmicos potentes, diseñados para abrir brechas en posiciones blindadas. Cada uno podría destruir un tanque, pero no serán suficientes para las 6 piezas. Tendrán que bastar. Puedo al menos destruir la mitad, decidió Esteve. Eso les da una oportunidad de luchar hasta que lleguen los refuerzos. Por un largo momento, el coronel Bean lo miró en silencio, su rostro curtido permaneciendo inescrutable. Entonces, con un asentimiento cortés, tomó su decisión. Teniente, traiga las bombas Melter y ponga al equipo de armas pesadas del este en posición para fuego de supresión a mi orden. Mientras Carice se apresuraba a ejecutar las órdenes, Bean volvió la mirada a Esteve. La doctrina nos enseña que la vida de un soldado pertenece al emperador para gastarla sabiamente en su servicio. Usted no nos debe tal pago, desconocido. Sin embargo, arriesga su vida por nosotros. Esteve ajustó el escudo en su brazo. ¿De dónde vengo? Creemos que los fuertes protegen a los débiles. Eso no es una deuda. Es un deber. Un sentimiento noble, comentó Bean, aunque quizás ingenuo en esta galaxia. Sacó un pequeño objeto del bolsillo y se lo presionó en la mano a Esteve. Era un sencillo colgante del aquila, la insignia del águila bicéfala que Esteve había visto por todas partes entre el equipo y la iconografía imperial. Llévelo. El emperador protege a quienes le sirven, aunque no lo reconozcan. Esteve aceptó la muestra con respeto, reconociendo el gesto por lo que era. Traeré a sus hombres esos cañones, coronel. En cuanto las bombas Melter fueron aseguradas a su espalda en un improvisado arnés, Esteve ya estaba en movimiento. Salió de un pequeño hueco en el muro occidental, alejándose de la mayor concentración orca, y circundó el campo de batalla. Los equipos de armas pesadas abrieron fuego sobre el acceso oriental, desviando la atención de su avance. Su velocidad sobrehumana le permitió cubrir terreno con rapidez, manteniéndose bajo y aprovechando el terreno roto como cobertura. En 2 ocasiones se topó con pequeños grupos de orcos, a los que eliminó con rapidez y sigilo antes de que pudieran dar la alarma. Las criaturas eran fuertes pero previsibles, sus ataques, poderosos pero anunciados. La experiencia en combate de Esteve le permitió explotar sus debilidades con eficacia. Al acercarse a la posición de artillería, se detuvo tras el casco calcinado de lo que pudo haber sido un tanque, para estudiar la situación. Los 6 cañones estaban dispuestos en una semicircunferencia, cada uno tripulado por un equipo de orcos que parecían operar más por instinto y fuerza bruta que por disciplina de artillería. Orcos mayores merodeaban entre ellos, golpeando a los que trabajaban con lentitud, y en el centro de la formación se alzaba una bestia que Esteve no había visto antes, casi el doble de alto que los orcos grandes, piel verde cubierta por una armadura tosca que incorporaba tanto equipo imperial saqueado como piezas de otros orcos. Una enorme garra mecánica reemplazaba uno de sus brazos, y en el otro portaba un arma de un tamaño tal que un humano habría necesitado un montaje vehicular para manejarla. Esteve adivinó que aquel debía ser el Best Boss del que habló Carice.
La criatura dirigía el bombardeo, gesticulando con su garra y bramando órdenes que los orcos inferiores obedecían con celeridad. Eliminar al jefe causaría caos, pero el objetivo principal de Esteve eran los cañones. Tenía que colocar las bombas Melter donde hicieran el mayor daño. Lo ideal sería inutilizar los 6 cañones pese a tener solo 3 dispositivos. Estudió la disposición y trazó un plan. Los cañones estaban lo bastante próximos como para que, si colocaba las cargas estratégicamente, las explosiones secundarias por el calentamiento de la munición propagaran la cadena. Requeriría temporización y colocación precisas. Respiró hondo y se preparó para el sprint. Calculó que quizá tendría 30 segundos desde el momento en que lo detectaran hasta ser abrumado por la superioridad numérica orca. Tenía que ser suficiente. Salió de su cobertura a toda velocidad, escudo en alto. Los tripulantes del cañón más cercano lo vieron de inmediato. Sus gritos guturales alertaron a los demás. Esteve no frenó. Lanzó el escudo con precisión milimétrica. El filo golpeó el mecanismo de disparo del primer cañón, rebotando y aturdiendo a 2 orcos antes de volver a sus manos. Para entonces ya estaba junto al arma. Con eficiencia ensayada, armó la primera bomba Melter y la aseguró en lo que parecía ser el compartimento de munición. Quedan 25 segundos. El fuego de ametralladoras estalló a su alrededor mientras los orcos corrían para responder a la intrusión. Las balas rebotaban contra su escudo mientras Esteve corría hacia el segundo cañón. Un orco enorme, empuñando un cuchillo dentado del tamaño de una espada, se interpuso en su camino. Esteve saltó sobre él, plantándole una patada en el rostro con fuerza suficiente para destrozar el cráneo de un humano. La bestia tambaleó, pero siguió en pie. 18 segundos. La segunda bomba Melter fue armada y colocada. El calor del mecanismo de activación le quemó los dedos, pero ignoró el dolor. El Best Boss ya lo había visto. Rugía órdenes, enviando decenas de orcos a converger sobre su posición. Esteve cambió de dirección, corriendo hacia lo que parecía ser un gran depósito de munición en el centro de la formación, en lugar del tercer cañón. Si lograba provocar una reacción en cadena, podría destruir todo el conjunto. 12 segundos. Un orco se abalanzó sobre él desde un costado, su peso aplastante lo derribó contra el suelo. Esteve giró sobre su eje, usando el impulso de la criatura para lanzarla a un lado, pero más enemigos se acercaban. Luchó con desesperación controlada. Cada golpe estaba calculado para lograr el máximo efecto con el mínimo esfuerzo. Un codazo hundió una garganta. El borde del escudo destrozó una rodilla. Una patada precisa reventó un órgano interno. 8 segundos. Se liberó del combate cuerpo a cuerpo y corrió el tramo final hacia el depósito de munición. La última bomba Melter fue armada y asegurada justo cuando el Best Boss levantaba su enorme arma para disparar. 5 segundos. Esteve giró para correr, pero se encontró rodeado. Orcos cerraban el círculo por todos lados, levantando sus armas toscas. El Best Boss bramó algo que solo podía ser un grito de victoria. 3 segundos. Esteve lanzó su escudo hacia la caja de munición más cercana. El impacto rompió el contenedor, derramando compuestos volátiles sobre el suelo. 1 segundo. Se arrojó hacia atrás, encorvándose detrás del escudo justo cuando la primera bomba Melter detonó. La explosión fue diferente a todo lo que Esteve había vivido antes. No era solo una onda expansiva o metralla, era una llamarada térmica concentrada que transformó, por un instante, toda el área en la superficie de un sol. El metal se licuó al instante. Los orcos dentro del radio de la explosión no murieron, fueron borrados de la existencia, vaporizados antes de poder sentir dolor. Las explosiones secundarias comenzaron microsegundos después, cuando la munición empezó a estallar. La reacción en cadena se propagó más rápido de lo que Esteve había calculado. La segunda bomba detonó, luego la tercera, cada una alimentando el infierno creciente. Proyectiles de artillería salieron disparados hacia el cielo por el calor, detonando en el aire y creando una lluvia mortal de metralla que cayó sobre toda la formación orca. El Best Boss rugió de furia mientras su batería de cañones se desintegraba en una serie de explosiones catastróficas. A través del muro de fuego, divisó a Esteve incorporándose, cubierto de hollín, donde la onda expansiva lo había arrojado.
Con una velocidad sorprendente para una criatura de ese tamaño, el caudillo orco cargó, extendiendo su garra mecánica, dispuesto a aplastar al humano que había osado destruir sus armas. Esteve se preparó para el impacto, con una determinación férrea en los ojos. Ya había enfrentado oponentes más grandes antes, desde el exoesqueleto del cráneo rojo hasta el propio Thanos. El principio era el mismo, usar su tamaño y su impulso en su contra. Esperó hasta el último instante antes de apartarse con un movimiento preciso, permitiendo que la garra del Best Boss se incrustara en el suelo donde él había estado un segundo antes. Antes de que la criatura pudiera recuperarse, Esteve golpeó con una serie de impactos rápidos en lo que parecían ser las uniones vulnerables de su armadura tosca. El Best Boss aulló, no de dolor sino de ira, y balanceó su gigantesca arma como si fuera un garrote. El golpe impactó el escudo de Esteve con tal fuerza que lo hizo deslizarse varios metros hacia atrás, dejando surcos en la tierra con sus botas. Su cuerpo mejorado absorbió el impacto, pero el golpe fue tan brutal que le entumeció el brazo momentáneamente. «Debilucho», bramó el Best Boss, las primeras palabras que Esteve había oído pronunciar a un orco. «Aplastarte». Esteve analizó a su oponente. El Best Boss no era solo más grande que sus subordinados, era más inteligente, más controlado en su furia. No se trataba de un berserker sin mente, sino de un caudillo astuto, un líder que había alcanzado su posición mediante una eficacia brutal. Un humano normal no habría tenido ninguna posibilidad. Incluso con sus capacidades aumentadas, Esteve comprendió que este sería uno de los combates más difíciles de su vida. El orco era más rápido de lo que su tamaño sugería, más fuerte de lo que su musculatura indicaba, y su armadura, aunque improvisada, ofrecía una protección sorprendentemente efectiva. Era hora de adaptarse. Esteve lanzó su escudo, no directamente al Best Boss, sino a un tanque de combustible que goteaba tras él. La explosión distrajo por un instante al caudillo orco, lo suficiente para que Esteve acortara la distancia y descargara una serie de golpes sobre la articulación de la rodilla que ya había atacado antes. Esta vez, sintió como algo cedía. El Best Boss perdió el equilibrio, tambaleándose, pero seguía lejos de caer. Su garra mecánica se disparó con una velocidad sorprendente, atrapando a Esteve por el torso antes de que pudiera esquivar. Los servomotores gimieron mientras la garra comenzaba a cerrarse, intentando aplastarle la caja torácica a pesar de su durabilidad aumentada. Esteve golpeó el brazo mecánico con su escudo, buscando un punto débil en la maquinaria tosca pero eficaz. La presión aumentaba. Sintió sus costillas empezar a doblarse, el aire escapando de sus pulmones. Con un esfuerzo desesperado, clavó el borde del escudo en lo que parecía ser una línea hidráulica. Un chorro de fluido fétido brotó bajo presión, y la garra perdió fuerza lo justo para que Esteve lograra liberarse. Rodó por el suelo, jadeando, mientras el Best Boss rugía de frustración. Su brazo dañado seguía funcional, pero ahora más torpe y débil. El orco alzó su enorme arma con el brazo bueno, apuntando directamente al capitán. Esteve se lanzó a cubierto justo cuando el arma del Best Boss disparó. El sonido fue como un trueno desgarrando el aire. El suelo donde había estado se convirtió en un cráter humeante de casi 1 metro de profundidad. ¡Corre! ¡Escóndete!, bramó el Best Boss con una mueca de placer salvaje. Ser buena caza. Pero Esteve Rollers jamás había huido de una pelea, no cuando había algo digno de proteger. Y ahora, eso significaba las vidas de cada guardia imperial resistiendo contra probabilidades imposibles. Había ganado tiempo destruyendo la artillería, pero si el caudillo orco lograba reagrupar a sus fuerzas, los defensores serían arrollados. Esteve comenzó a rodearlo con cautela, obligando al Best Boss a girar sobre su rodilla dañada. El orco lo seguía con su arma, esperando una oportunidad clara para disparar. A lo lejos, el estruendo de la batalla principal continuaba. Explosiones, motores, y el inconfundible crepitar de las armas láser imperiales. Los refuerzos aún no habían llegado, y los defensores se quedaban sin tiempo. Entonces, una idea peligrosa tomó forma en su mente. Arriesgada, pero quizá decisiva. En lugar de seguir esquivando, cargó directamente contra el Best Boss. La maniobra, tan absurda como audaz, tomó al orco por sorpresa.
Su disparo salió desviado. Antes de que pudiera reaccionar, Esteve ya estaba dentro de su alcance, levantando el escudo y golpeando con toda su fuerza aumentada hacia arriba, impactando el mentón de la bestia. Un crujido de huesos. Sangre verde salpicó el aire. Pero el Beast Boss seguía de pie, con los ojos ardiendo de odio. Arrojó su arma al suelo y se abalanzó sobre Esteve con ambos brazos, ignorando el daño de su extremidad mecánica. Esteve atacó de nuevo, golpeando la mandíbula rota y abriendo aún más la herida. El Beast Boss respondió con un manotazo que lo lanzó por los aires. Esteve rodó por el suelo, escupiendo sangre, el sabor metálico llenándole la boca. Se levantó justo a tiempo para ver a la mole verde cargar otra vez. Ya no había estrategia, solo furia asesina. El orco era una avalancha viva. Esteve se mantuvo firme, escudo en alto, y esperó el momento exacto. Cuando la bestia llegó a 1 metro de distancia, cayó de rodillas, angulando el escudo para desviar el impacto hacia arriba en lugar de detenerlo de lleno. El Beast Boss, incapaz de frenar su propia embestida, perdió el equilibrio. Su peso se proyectó hacia adelante. Mientras tropezaba, Esteve giró y descargó un golpe devastador en la rodilla ya dañada desde atrás. Esta vez, la articulación cedió completamente. El monstruo se desplomó, haciendo temblar la tierra con el impacto. Su pierna destrozada ya no podía sostenerlo. Esteve no le dio respiro. Saltó sobre su espalda y comenzó a clavar el borde del escudo una y otra vez en la base del cráneo, allí donde la armadura se unía con la carne. El Beast Boss se retorció con furia, casi logrando lanzarlo lejos. Cada golpe hundía el escudo más profundo, y la sangre verde bañó los brazos y el rostro de Esteve. Los movimientos de la bestia se hicieron torpes, erráticos, luego débiles. Con un último golpe, tan potente que habría cortado acero, Esteve hundió el escudo en el tallo cerebral de la criatura. El Beast Boss se estremeció una vez, y quedó inmóvil. Por un instante, Esteve permaneció sobre él, jadeando, el cuerpo cubierto de heridas superficiales que su fisiología mejorada ya empezaba a sanar. Entonces lo notó: el silencio. Los orcos más cercanos al combate habían dejado de pelear, observando el enfrentamiento de su líder. Ahora permanecían quietos, sus mentes primitivas intentando comprender lo que acababan de presenciar. Su jefe, la encarnación viviente de la fuerza orca, yacía muerto bajo un humano cubierto de sangre. Esteve se puso de pie, recuperando su escudo del cráneo destrozado del Beast Boss. Luego se giró hacia los orcos que observaban, levantando el escudo en un gesto silencioso de desafío. El hechizo se rompió. Pero en lugar de lanzarse al ataque como Esteve esperaba, los orcos empezaron a retroceder. Su moral, aplastada con su líder, se desmoronó en cuestión de segundos. Lo que había sido un asalto coordinado se convirtió en una retirada caótica, bandas desorganizadas huyendo en todas direcciones. «Jefazo muerto», gritó uno de los orcos mientras escapaba. Gran pelea en otro lado. Esteve no comprendía del todo la psicología en juego, pero reconocía una ventaja táctica cuando la veía. Avanzó de regreso hacia las líneas imperiales, esquivando pequeños grupos de orcos que ahora parecían más interesados en huir que en pelear. Su cuerpo dolía por la lucha con el Beast Boss, cada músculo gritando de fatiga, pero su misión estaba cumplida, la artillería había sido destruida, y el ataque enemigo se había derrumbado. Al acercarse al Manufactorum, vio que las defensas imperiales habían resistido, aunque por poco. Varias secciones del muro estaban derrumbadas, y las huellas de combates cuerpo a cuerpo se extendían entre cadáveres humanos y orcos que cubrían el perímetro. Pero la marea verde se había retirado, al menos por ahora. El coronel Bean lo recibió en una brecha del muro oriental. Su uniforme estaba manchado de sangre y hollín, una espada de energía crepitaba en su mano. Los ojos del oficial se abrieron levemente al verlo. Esteve estaba cubierto con la sangre del caudillo orco, un espectro de guerra envuelto en rojo y verde. La artillería ha sido neutralizada, informó Esteve con calma. Lo vimos, respondió Bean, asintiendo lentamente. Y el Beast Boss, muerto. Hubo un silencio solemne. Luego el coronel enfundó su espada con un gesto formal. Capitán Rollers, ha hecho lo que una compañía entera de la Guardia Imperial no pudo.
La mano del emperador está sobre usted, lo reconozca o no. Esteve no corrigió la interpretación religiosa. Había visto demasiado horror en la guerra como para negarles su fe a los hombres que la necesitaban. Los orcos se retiran, dijo, pero se reagruparán. Esto no ha terminado. No, coincidió Vin. Pero nos ha dado el tiempo que necesitábamos. El coronel levantó la vista y señaló el cielo. Esteve siguió su mirada. Surcos blancos cruzaban la bóveda oscura, pero estos no eran los cohetes toscos de los orcos. Se movían con precisión militar, descendiendo de forma controlada. A medida que se acercaban, Esteve distinguió sus formas, cápsulas de descenso, blindadas y marcadas con el mismo emblema de doble águila que adornaba los uniformes imperiales. Los Adeptus Astartes han llegado, anunció Vin con satisfacción. El capítulo Aurora responde por fin a nuestro llamado. Las cápsulas golpearon la Tierra con estruendosos impactos, abriendo cráteres en el suelo antes de que sus costados explotaran hacia afuera con pernos de expulsión. De cada una emergieron figuras que, a simple vista, parecían hombres en armadura, pero cuando se acercaron, Esteve comprendió que eran algo más. Gigantes. Cada uno de al menos 2,5 metros de altura, cubiertos por armaduras azul y oro que vibraban con energía, irradiando poder. Se movían con una gracia imposible para su tamaño, sus armas sostenidas con la confianza natural de quienes habían nacido, o sido forjados, para la guerra. Uno de ellos se adelantó hacia las líneas imperiales. Su casco, adornado con ornamentaciones doradas, sugería mando. Tras él marchaba un escuadrón de sus hermanos de batalla, los Volters barriendo el perímetro en busca de amenazas. ¿Coronel VHN del 81º de Caina? Preguntó el gigantesco guerrero, su voz un rugido grave amplificado por el modulador de su casco. VHN se irguió de inmediato, llevando una mano al pecho en el saludo del águila. Capitán 6, el 81º se honra con la intervención del capítulo Aurora. El Astartes examinó el campo de batalla con un ojo táctico impecable, la artillería orca destruida, las fuerzas enemigas dispersas, la posición imperial aún en pie, aunque desgastada. Habéis resistido admirablemente, coronel. Pocos regimientos de la Guardia habrían soportado un asalto semejante. Su mirada se detuvo en Esteve. El uniforme empapado en sangre, el escudo extraño, la postura erguida, firme, marcada por el tempel de un soldado que no encajaba en este mundo. ¿Y quién es este guerrero?, preguntó el capitán, que no porta insignias imperiales, pero está cubierto con sangre senos. Antes de que VHN pudiera responder, el casco del Astartes giró bruscamente hacia el oeste. Los sensores integrados emitieron un leve zumbido. Lecturas entrantes. La voz del capitán se volvió cortante. Múltiples firmas. Los Pieles Verdes se reagrupan para otro asalto. Y en efecto, Esteve ya podía oírlo. El rugido lejano de motores, los bramidos bestiales de miles de orcos reuniéndose una vez más. La muerte del Best Boss los había dispersado, pero su naturaleza salvaje los hacía volver siempre por más. Mis hermanos establecerán un perímetro, declaró el capitán 6. Coronel, haga que sus hombres se retiren a las cámaras interiores del Manufactorum. Nosotros nos encargaremos de esta inmundicia senos. VHN dudó solo un segundo antes de asentir. Como ordene, capitán, pero solicito que mis equipos de armas pesadas permanezcan para apoyar sus posiciones. Concedido. El capitán giró su casco hacia Esteve. Y tú, el forastero. Tu destreza en combate es evidente. ¿Lucharás junto a los Adeptus Astartes contra la marea verde? Esteve sostuvo la mirada impasible de las lentes del casco. Lucharé donde haga falta, capitán. Algo parecido a la aprobación se filtró en la voz amplificada del Astartes. Entonces, toma posición con la escuadra Titus en la barricada occidental. Hermano sargento Titus, incorpora a este guerrero a tu plan de batalla. Otro marine, distinguido por el casco rojo que marcaba su rango, asintió una sola vez. Así se hará, capitán. Mientras los imperiales reorganizaban sus líneas, Esteve se encontró codo a codo con guerreros como jamás había visto. Los Astartes se movían con precisión letal, desplegando campos de fuego superpuestos con sus Volters,
ubicando armas pesadas en los puntos clave. Sus comunicaciones eran breves, codificadas, casi telegráficas, y de vez en cuando, Esteve percibía el siseo de transmisiones Vox encriptadas, la fría eficiencia de un ejército hecho de acero y fe. El hermano sargento Titus, tras evaluar brevemente las capacidades de Esteve, lo colocó en un punto crucial de la defensa, un corredor estrecho donde su escudo y su movilidad serían más útiles. «Tu arma es inusual, guerrero», observó el Astartes, señalando el escudo de Esteve. «Pero veo que hoy ha probado sangre senos». «Me has servido bien», respondió Esteve con sobriedad. Titus asintió. «En batalla, los resultados hablan más alto que la doctrina. Prepárate, los orcos se acercan». Cuando el nuevo asalto llegó, fue distinto. Sin el liderazgo del Vespos, los orcos carecían de coordinación, pero lo compensaban con un frenesí brutal. Eran una ola verde interminable, miles de cuerpos, vehículos improvisados, monstruosidades mecánicas que rugían mientras avanzaban sobre el paisaje arrasado hacia la posición imperial. Esteve había luchado en Nueva York, en Sokovia, en Wakanda, contra ejércitos alienígenas y titanes. Pero nada lo había preparado para el nivel de destrucción que presenció cuando los Adeptus Astartes abrieron fuego. Sus bolters no disparaban simples balas. Cada proyectil era un explosivo masivo autorreactivo, que detonaba dentro del objetivo, haciendo estallar a los orcos en nieblas de carne y hueso pulverizado. Las armas pesadas, montadas en trípodes o sostenidas por marines con servos reforzados, lanzaban torrentes de plasma incandescente que reducían a cenizas grupos enteros de atacantes. Y cuando la marea verde llegó a las barricadas, los Astartes los recibieron con espadas de energía y sierras giratorias, cortando carne alienígena y metal crudo con igual facilidad. En medio de esa violencia apocalíptica, Esteve Rollers luchó con la misma determinación y precisión que lo habían definido en incontables guerras de otro universo. Su escudo desviaba impactos que habrían pulverizado a cualquier humano normal. Su cuerpo mejorado le permitía combatir hombro a hombro con guerreros posthumanos sin desfallecer. Mientras los Astartes eran máquinas de aniquilación, Esteve era un instrumento quirúrgico. Cada movimiento tenía propósito, cada golpe economizaba fuerza y multiplicaba daño. En un momento crítico, salvó la vida de un marine cuyo arma de plasma había fallado, defendiéndolo de 3 orcos Nov con escudo y puños desnudos hasta que el gigante pudo desenvainar su espada. También dirigió a los equipos de armas pesadas de la Guardia Imperial, señalando los puntos débiles en los toscos vehículos enemigos, guiando el fuego con precisión quirúrgica. Durante 6 horas, la batalla rugió sin tregua. Los orcos cargaban una y otra vez se estrellaban contra el muro disciplinado del fuego imperial. La munición comenzó a escasear, las armas ardían por el uso continuo, y los guerreros, hombres y gigantes, seguían luchando pese a heridas que habrían matado a cualquiera. Y al fin, cuando el cuarto sol de Quinus comenzó a elevarse sobre el horizonte, el rugido orco se debilitó. Las hordas se desmoronaron, los sobrevivientes retrocediendo hacia las colinas lejanas donde aún quedaban sus campamentos. «Se quiebran», declaró el hermano sargento Titus, su armadura abollada y surcada por marcas de plasma, pero su voz tan firme como el adamantio. «Los senos han perdido el apetito por la batalla, al menos por ahora», dijo el hermano sargento Titus, observando cómo las hordas orcas se disolvían en el horizonte. Esteve se apoyó contra una barricada, su uniforme hecho jirones, el cuerpo pidiendo descanso tras horas de combate incesante. «¿Volverán?», preguntó, con la respiración aún entrecortada. «Inevitablemente», respondió el Astartes con la serenidad de quien conoce la guerra sin ilusión ni sorpresa. «Pero no hoy. Y cuando regresen, el poder completo del capítulo Aurora los estará esperando. Nuestra barcaza de batalla ya está en órbita, y más refuerzos descienden mientras hablamos». El capitán 6 se aproximó entonces. Su armadura ornamentada mostraba las cicatrices de una lucha desesperada, incluida una profunda hendidura que había rozado el ceramita del pecho. «El día es nuestro, hermanos», declaró con voz grave. «El emperador protege. El emperador protege», entonaron al unísono los demás Astartes, sus voces resonando como un coro de acero. 6 volvió su mirada hacia Esteve, estudiándolo con renovado interés.
Luchas con una destreza poco común entre los humanos no aumentados. Mis hermanos de batalla informan que salvaste varias vidas con tus intervenciones oportunas. El Astartes retiró su casco, revelando un rostro curtido por cicatrices antiguas y reforzado con implantes cibernéticos. Quiero conocer tu nombre y tu regimiento, guerrero. Capitán Esteve Rollers, respondió él, enderezándose a pesar del agotamiento. No pertenezco a ningún regimiento, y no soy de aquí. Eso es evidente, replicó Seix, sin sombra de burla en su voz. El coronel VHN ya ha compartido su informe sobre tu llegada, a través de un fenómeno warp inexplicable. La mayoría de los que emergen del Immaterium están corrompidos más allá de la redención. Su mano descansó de forma casual sobre la empuñadura de su Volter. Y sin embargo, no muestra señales de corrupción, y has luchado con honor al servicio del emperador. Yo lucho para proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos, dijo Esteve con firmeza. Eso es todo. Algo parecido a la aprobación cruzó fugazmente el rostro severo de Astartes. Un credo simple, pero no carente de virtud. Seix señaló hacia el edificio central del Manufactorum, donde los sanitarios imperiales atendían a los heridos. El 81º de Caina ha sufrido enormemente en esta campaña. Deben su supervivencia a tu intervención. El coronel VHN se acercó, ofreciendo el saludo del águila al capitán Seix antes de volver su atención a Esteve. Capitán Rollers, una vez más, tiene la gratitud del 81º. Sin la destrucción de la artillería orca y la muerte del Vespos, no habríamos resistido lo suficiente para que los Astartes llegaran. Esteve asintió en silencio. Estaba demasiado cansado para palabras largas. Su mente, sin embargo, ya se movía hacia otra cuestión. Aquella que había dejado a un lado cuando la batalla exigía toda su atención. ¿Cómo había llegado a este futuro pesadillesco? Más importante aún, ¿existía alguna forma de volver? Como si leyera sus pensamientos, el capitán Seix habló nuevamente. El fenómeno que te trajo aquí no ha pasado desapercibido por las altas autoridades. Un inquisidor del Ordo Xenos ya se dirigía a este sector para investigar informes de actividad anómala en la disformidad. Estará muy interesado en tu caso. ¿Inquisidor?, repitió Esteve, notando en el título un eco sombrío. La Inquisición, explicó el coronel VHN con un tono cuidadosamente neutral, salvaguarda a la humanidad de amenazas tanto externas como internas. Su autoridad supera la de casi todas las instituciones del imperio. Si puedo hablar con franqueza, coronel, intervino el hermano sargento Titus, su voz metálica resonando entre las ruinas, los métodos de la Inquisición suelen ser exhaustivos, especialmente cuando se trata de anomalías cuyo origen no está claro. Esteve entendió el mensaje. Aquello que llamaban Inquisición era una amenaza más que un aliado. ¿Cuándo llegará este inquisidor?, preguntó. Su nave estaba a 3 días de este sistema cuando recibimos la última transmisión, respondió Seix. Si los cálculos de tránsito disforme son correctos, arribará mañana. Un día. No era mucho tiempo para pensar en sus opciones. Esteve había estado en suficientes zonas de guerra para saber cuándo la atención oficial podía convertirse en detención indefinida, o algo peor. Entiendo, dijo finalmente. Seix lo observó unos segundos más, evaluando cada palabra, cada gesto, antes de tomar una decisión. Has luchado con honor junto a mis hermanos de batalla, capitán Rollers. Eso te otorga cierto margen de consideración. Se volvió hacia VHN. Coronel, proporciónele alojamiento y atención médica. Quiero hablar con él más tarde, cuando haya descansado. Por supuesto, capitán Seix, respondió el coronel, inclinando la cabeza. Mientras el Astartes se alejaba para coordinar a sus fuerzas, VHN bajó la voz. Capitán Rollers, debo advertirle. El interés de la Inquisición rara vez trae beneficios a quienes lo reciben. Si guarda secretos, será mejor que piense bien cómo presentarlos. Esteve asintió, agradecido por la advertencia. Lo tendré en cuenta, coronel. Los aposentos que le asignaron eran austeros pero privados, una habitación pequeña en lo que alguna vez había sido la oficina de un supervisor del Manufactorum. Habían dispuesto una litera,
un lavabo rudimentario y una ración imperial que, como toda comida militar, sabía insípida pero densa en calorías. Después de limpiar de su cuerpo los restos de la batalla y comer lo suficiente para alimentar su metabolismo acelerado, Esteve se sentó en silencio, observando su escudo apoyado contra la pared. Su uniforme era poco más que harapos. Su cuerpo dolía por decenas de heridas superficiales, aunque su curación mejorada ya estaba reparando el daño. Y su mente, aún más activa que su cuerpo, luchaba por aceptar la magnitud de su situación. Estaba atrapado en un futuro tan remoto que la Tierra ya no se llamaba Tierra, sino Tierra, el centro de un imperio galáctico que se alzaba sobre una teocracia militarizada, donde la fe y el miedo parecían gobernar más que la libertad y la razón. Las amenazas que enfrentaba este imperio eran horribles, si los orcos eran una muestra de ello. Y mañana, un representante de lo que sonaba como la policía secreta del imperio llegaría para interrogarlo. No era precisamente una situación ideal, ni siquiera según los estándares de Esteve Rollers. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, extendiendo una mano de forma instintiva hacia su escudo. La puerta se abrió, revelando a la teniente Carice. Su uniforme estaba limpio, recién cambiado, pero la mirada perdida y cansada seguía allí, grabada por la guerra. «Capitán Rollers», saludó con un leve gesto. «El coronel VHN me envía a preguntar si necesita algo más». «Estoy bien, gracias, teniente», respondió Esteve, relajándose apenas. Sus hombres pelearon con valentía hoy. Una sombra de sonrisa cruzó fugazmente los labios de Carice. Alabanzas altas, viniendo de un guerrero que destruyó una batería de artillería orca y mató a un Beast Boss él solo. La sonrisa se desvaneció. «Muchos de nosotros le debemos la vida». Esteve negó con la cabeza. «Ustedes habrían hecho lo mismo por sus camaradas». «Tal vez», concedió ella, «pero pocos lo habrían hecho por desconocidos». Guardó silencio un momento, como si luchara con una decisión. «Hay algo más, algo que no está oficialmente sancionado por el coronel, aunque dudo que lo desapruebe si llega a saberlo». Esteve alzó una ceja. «La escucho». La nave Astartes en órbita comenzará mañana la purga de los restos orcos en Kinus 4. Una de sus naves de desembarco, un Thunderhawk, descenderá en 6 horas para recuperar equipamiento especializado de un puesto avanzado abandonado, a unos 70 kilómetros de aquí. Esteve percibió el subtexto. «¿Y?», preguntó, invitándola a continuar. «El piloto es un servidor del capítulo llamado Dartus. Lleva 30 años sirviendo al capítulo Aurora, y le debe la vida al 81º desde una campaña anterior. Una palabra mía, y permitiría el paso a alguien que desee evitar una entrevista inquisitorial». Esteve meditó en silencio. «¿A dónde se dirige ese Thunderhawk después de la misión?» «A la barcaza de batalla del capítulo», respondió Carice, «la luz de ultramar». Desde allí, encogió los hombros. «Los movimientos de los Astartes son suyos. Rara vez permanecen mucho tiempo en un mismo sistema una vez la amenaza ha sido neutralizada». «¿Por qué me dice esto, teniente?», preguntó Esteve con tono grave. Carice lo sostuvo con la mirada. «Porque he visto lo que sucede a quienes atraen la atención de la Inquisición, capitán Rollers. Incluso a los héroes, sobre todo a los héroes que no encajan en el credo imperial». El mensaje era claro, una oportunidad de escapar. Podría ganar tiempo, intentar comprender este nuevo universo antes de ser encerrado o eliminado por precaución. Pero aceptar significaba abandonar al 81 grados, y si los orcos regresaban antes de que los marines aseguraran el planeta, eso podría costarles la vida. «Agradezco la información, teniente», dijo Esteve finalmente, con cautela. «¿Cuándo llega exactamente el Thunderhawk?» «A las 0300 horas. Hay una plataforma de aterrizaje abandonada en el borde norte del Manufactorum. Dartus esperará, no más de 10 minutos». «Entendido. Gracias, teniente Carice». Cuando ella se retiró, Esteve quedó sentado en el catre, pesando sus opciones. Huir nunca había sido su primera elección. Pero este no era su mundo, ni su guerra. Todo lo que había defendido, todos los que había amado, eran polvo perdido en el pasado remoto de una galaxia que había seguido adelante,
hacia horrores nuevos. Y sin embargo, sus principios permanecían. Proteger a los débiles. No retroceder ante los matones, sin importar su tamaño. Hacer lo correcto, no lo fácil. Miró el cronómetro rudimentario de la pared. 6 horas hasta el Thunderauk. Tiempo suficiente para decidir. 2:55. Steve Rollers se hallaba sobre la plataforma de aterrizaje abandonada al norte del complejo Manufactorum. Llevaba su escudo a la espalda y un uniforme estándar de la Guardia Imperial que Carice le había conseguido. El aire nocturno era frío, impregnado del olor metálico de la batalla reciente y la polución industrial omnipresente en aquel mundo. Un día. No era mucho tiempo para pensar en sus opciones. Steve había estado en suficientes zonas de guerra para saber cuándo la atención oficial podía convertirse en detención indefinida, o algo peor. Entiendo, dijo finalmente. Seyss lo observó unos segundos más, evaluando cada palabra, cada gesto, antes de tomar una decisión. Has luchado con honor junto a mis hermanos de batalla, Capitán Rollers. Eso te otorga cierto margen de consideración. Se volvió hacia VHN. Coronel, proporciónele alojamiento y atención médica. Quiero hablar con él más tarde, cuando haya descansado. Por supuesto, Capitán Seyss, respondió el coronel, inclinando la cabeza. Mientras el Astarte se alejaba para coordinar a sus fuerzas, VHN bajó la voz. Capitán Rollers, debo advertirle. El interés de la Inquisición rara vez trae beneficios a quienes lo reciben. Si guarda secretos, será mejor que piense bien cómo presentarlos. Steve asintió, agradecido por la advertencia. Lo tendré en cuenta, coronel. Los aposentos que le asignaron eran austeros pero privados, una habitación pequeña en lo que alguna vez había sido la oficina de un supervisor del Manufactorum. Habían dispuesto una litera, un lavabo rudimentario y una ración imperial que, como toda comida militar, sabía insípida pero densa en calorías. Después de limpiar de su cuerpo los restos de la batalla y comer lo suficiente para alimentar su metabolismo acelerado, Steve se sentó en silencio, observando su escudo apoyado contra la pared. Su uniforme era poco más que harapos. Su cuerpo dolía por decenas de heridas superficiales, aunque su curación mejorada ya estaba reparando el daño. Y su mente, aún más activa que su cuerpo, luchaba por aceptar la magnitud de su situación. Estaba atrapado en un futuro tan remoto que la Tierra ya no se llamaba Tierra, sino Tierra, el centro de un imperio galáctico que se alzaba sobre una teocracia militarizada, donde la fe y el miedo parecían gobernar más que la libertad y la razón. Las amenazas que enfrentaba este imperio eran horribles, si los orcos eran una muestra de ello. Y mañana, un representante de lo que sonaba como la policía secreta del imperio llegaría para interrogarlo. No era precisamente una situación ideal, ni siquiera según los estándares de Steve Rollers. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante, dijo, extendiendo una mano de forma instintiva hacia su escudo. La puerta se abrió, revelando a la teniente Carice. Su uniforme estaba limpio, recién cambiado, pero la mirada perdida y cansada seguía allí, grabada por la guerra. Capitán Rollers, saludó con un leve gesto. El coronel VHN me envía a preguntar si necesita algo más. Estoy bien, gracias, teniente, respondió Steve, relajándose apenas. Sus hombres pelearon con valentía hoy. Una sombra de sonrisa cruzó fugazmente los labios de Carice. Alabanzas altas, viniendo de un guerrero que destruyó una batería de artillería orca y mató a un Beast Boss él solo. La sonrisa se desvaneció. Muchos de nosotros le debemos la vida. Steve negó con la cabeza. Ustedes habrían hecho lo mismo por sus camaradas. Tal vez, concedió ella, pero pocos lo habrían hecho por desconocidos. Guardó silencio un momento, como si luchara con una decisión. Hay algo más, algo que no está oficialmente sancionado por el coronel, aunque dudo que lo desapruebe si llega a saberlo. Steve alzó una ceja. La escucho. La nave Astartes en órbita comenzará mañana la purga de los restos orcos en Kinus 4. Una de sus naves de desembarco, un Thunderauk, descenderá en 6 horas para recuperar equipamiento especializado de un puesto avanzado abandonado, a unos 70 kilómetros de aquí. Steve percibió el subtexto.
¿Y? Preguntó, invitándola a continuar. El piloto es un servidor del capítulo llamado Dartus. Lleva 30 años sirviendo al capítulo Aurora, y le debe la vida al 81º desde una campaña anterior. Una palabra mía, y permitiría el paso a alguien que desee evitar una entrevista inquisitorial. Esteve meditó en silencio. ¿A dónde se dirige ese Thunderauk después de la misión? A la barcaza de batalla del capítulo, respondió Caris, la luz de ultramar. Desde allí, encogió los hombros, los movimientos de los astartes son suyos. Rara vez permanecen mucho tiempo en un mismo sistema una vez la amenaza ha sido neutralizada. ¿Por qué me dice esto, teniente? Preguntó Esteve con tono grave. Caris lo sostuvo con la mirada. Porque he visto lo que sucede a quienes atraen la atención de la Inquisición, Capitán Rollers. Incluso a los héroes, sobre todo a los héroes que no encajan en el credo imperial. El mensaje era claro, una oportunidad de escapar. Podría ganar tiempo, intentar comprender este nuevo universo antes de ser encerrado o eliminado por precaución. Pero aceptar significaba abandonar al 81 grados, y si los orcos regresaban antes de que los marines aseguraran el planeta, eso podría costarles la vida. Agradezco la información, teniente, dijo Esteve finalmente, con cautela. ¿Cuándo llega exactamente el Thunderauk? A las 0300 horas. Hay una plataforma de aterrizaje abandonada en el borde norte del Manufactorum. Dartus esperará, no más de 10 minutos. Entendido. Gracias, teniente Caris. Cuando ella se retiró, Esteve quedó sentado en el catre, pesando sus opciones. Huir nunca había sido su primera elección. Pero este no era su mundo, ni su guerra. Todo lo que había defendido, todos los que había amado, eran polvo perdido en el pasado remoto de una galaxia que había seguido adelante, hacia horrores nuevos. Y sin embargo, sus principios permanecían. Proteger a los débiles. No retroceder ante los matones, sin importar su tamaño. Hacer lo correcto, no lo fácil. Miró el cronómetro rudimentario de la pared. 6 horas hasta el Thunderauk. Tiempo suficiente para decidir. 2:55. Esteve Rollers se hallaba sobre la plataforma de aterrizaje abandonada al norte del complejo Manufactorum. Llevaba su escudo a la espalda y un uniforme estándar de la Guardia Imperial que Caris le había conseguido. El aire nocturno era frío, impregnado del olor metálico de la batalla reciente y la polución industrial omnipresente en aquel mundo. A lo lejos, el rugido de motores se acercaba, el Thunderauk, puntual. Sabía que te encontraría aquí, dijo una voz tras él. Esteve se giró. De entre las sombras emergió el Capitán 6, sin su imponente servoarmadura, vestido solo con un traje negro ajustado que apenas disimulaba su fisiología transhumana, tan poderosa que parecía esculpida en adamantio. Capitán, saludó Esteve con un leve movimiento de cabeza, tensándose instintivamente. Relájese, Rollers, dijo el Astartes, deteniéndose a una distancia respetuosa. Si hubiera venido a impedir su partida, habría traído una escuadra de hermanos de batalla, no palabras. Esteve se relajó apenas. Entonces, ¿por qué está aquí? 6 lo observó en silencio unos segundos antes de responder. Por curiosidad, tal vez, o por el reconocimiento de un guerrero que enfrenta una elección difícil. El Space Marine desvió la mirada hacia la aeronave que se acercaba, su silueta recortándose en la oscuridad. La teniente Caris tiene un sentido de la lealtad tan admirable como mal dirigido. Cree que al enviarte lejos te está salvando del escrutinio de la Inquisición. ¿Y usted no está de acuerdo? Preguntó Esteve. Sé que nadie escapa realmente a la atención de la Inquisición una vez que la ha atraído, respondió 6 con serenidad. Marcharte ahora solo aplazaría lo inevitable, y añadiría el cargo de evasión a las sospechas que tu llegada ya ha generado. El Thunderauk ya era visible, descendiendo lentamente, sus motores rugiendo con un resplandor azulado que iluminaba la plataforma. Esteve tenía quizá 2 minutos para decidir su destino. Entonces, ¿por qué advertirme si no pretende detenerme? Preguntó. Porque te has ganado el derecho a elegir tu camino con pleno conocimiento de las consecuencias, dijo 6.
Y porque tengo una alternativa que ofrecerte. Le escucho. El capítulo Aurora mantiene ciertos privilegios dentro de la jerarquía imperial, derecho de reclutamiento y potestad para ofrecer protección a individuos de valor excepcional. Si solicitaras formalmente santuario bajo nuestro capítulo, estaría en mi autoridad concedértelo, al menos temporalmente. El inquisidor aún te interrogaría, pero bajo nuestra custodia y amparo. El Thunderhawk estaba ya a menos de 1 minuto de aterrizar, su gigantesca silueta descendiendo con una elegancia inesperada para una nave tan colosal. ¿Y cuál sería el precio de ese santuario?, preguntó Esteve, sabiendo que nada en este mundo se ofrecía gratis. Servicio, respondió Seiss sin dudar. No como un Astartes, pues careces del físico para las implantaciones genéticas, pero sí como auxiliar, un guerrero de probada valía. El capítulo Aurora enfrenta amenazas en múltiples sistemas. Tus habilidades no quedarían sin uso. El Thunderhawk tocó tierra con un estruendo sordo, sus compuertas abriéndose mientras el aire se llenaba del rugido de los motores. ¿Y si decido marcharme?, insistió Esteve. Entonces te deseo fortuna, Capitán Rollers, dijo el Astartes, solemne. El emperador protege a quienes sirven a su propósito, aunque no reconozcan su divinidad. El Capitán Seiss extendió su enorme mano, ofreciéndole la decisión. Elige rápido. El piloto no esperará. Esteve miró al Space Marine, y luego a la nave esperando ante él, la puerta abierta como una invitación hacia lo desconocido. Escapar a otro rincón de la galaxia, o permanecer en un imperio cuyo dogma iba contra todo lo que alguna vez había defendido. Ninguna opción era ideal. Pero una de ellas le permitía seguir haciendo lo que siempre había hecho: proteger a los inocentes, resistir ante lo imposible, y luchar por algo más grande que él. Con un movimiento decidido, Esteve Rollers alzó el brazo y estrechó el antebrazo del Space Marine en el saludo guerrero que había visto entre los imperiales. Santuario, dijo con firmeza. Pero con una condición: lucho para proteger a la gente, no por ningún emperador ni imperio. Eso no cambia. Una rara sonrisa suavizó el rostro endurecido de Seiss. El emperador protege a la humanidad, Capitán Rollers. Sirviendo a ese fin, lo sirves también, sea cual sea tu credo. Soltó su brazo y señaló hacia el Manufactorum. Ven. Tenemos mucho que discutir antes de que llegue el Inquisidor. Mientras ambos se alejaban de la plataforma, los motores del Thunderhawk rugieron con intensidad, alzando polvo y cenizas antes de elevarse nuevamente hacia el cielo estrellado, dejando atrás al hombre que una vez fue el Capitán América, y que ahora caminaba hacia un destino escrito entre las sombras del Milenio 41. Esteve miró una última vez la aeronave que representaba su única oportunidad de escapar, y luego volvió la vista al frente, hacia lo que fuera que este nuevo y sombrío futuro le tuviera reservado. Había despertado en un futuro distante, donde la humanidad se aferraba a la existencia frente a horrores inimaginables, donde la esperanza era tan escasa como la compasión, y donde la supervivencia a menudo exigía el sacrificio de lo mejor del alma humana. Un reflejo oscuro, de todo aquello que alguna vez había jurado evitar. Pero la oscuridad nunca había detenido a Esteve Rollers. No en los campos devastados de Europa. No en el mundo moderno al que despertó tras el hielo. Ni en los conflictos cósmicos que siguieron después. ¿Para qué función específica me empleará su capítulo, Capitán Seiss?, preguntó mientras ambos atravesaban los pasillos destrozados del Manufactorum. El capítulo Aurora actúa como una fuerza de respuesta rápida contra incursiones senos en todo el segmentum, explicó el Astartes. Atacamos con velocidad, eliminamos la amenaza y seguimos adelante. Pero cada vez más, enfrentamos un enemigo, más insidioso que los orcos. El rostro de Seiss se ensombreció. Las flotas colmena tiránidas avanzan desde el borde galáctico, consumiendo todo a su paso. Mundo tras mundo cae en silencio. Nuestros hermanos de batalla mueren por docenas conteniendo mareas vivientes de garras y ácido. ¿Y cree que yo puedo ayudar contra esos tiránidos?, preguntó Esteve con cautela. Creo que un guerrero capaz de destruir una batería de artillería orca y abatir a un Beast Boss por sí solo tiene valor frente a cualquier enemigo, respondió Seiss con convicción. Pero más importante aún, creo que el emperador guió tu llegada en nuestro momento de necesidad.
La fe se recompensa a sí misma, Capitán Rollers. Esteve no compartía aquella fe ciega, pero entendía la verdad que se escondía tras las palabras del marine. Había llegado, una vez más, justo cuando era necesario. Quizás eso tenía un propósito, divino o no. Haré lo que pueda, prometió, mientras esté aquí. Caminaron en silencio entre los pasillos marcados por la guerra. Afuera, las primeras luces del amanecer se extendían sobre el horizonte, revelando un paisaje de ruinas, humo y cuerpos. A la distancia, los astartes aseguraban el perímetro, mientras los guardias imperiales se cuadraban al paso de los dos capitanes, mostrando respeto en sus rostros exhaustos. Esteve Rollers, un hombre fuera de su tiempo, una vez más, avanzaba hacia un futuro incierto, en una galaxia consumida por una guerra eterna. Pero llevaba consigo la misma convicción que lo había guiado en cada conflicto, en cada pérdida, en cada sacrificio. El mundo podía cambiar. Los enemigos podían adoptar rostros nuevos. Pero su deber seguía siendo el mismo: enfrentarse a la tiranía, proteger a los inocentes, encarnar los ideales de justicia y compasión, en un universo que los había olvidado. En la sombría oscuridad del lejano futuro, una luz aún ardía. Un escudo aún se alzaba entre los inocentes y aquellos que buscaban destruirlos. No por gloria, ni por imperio, sino porque era lo correcto. Y para el capitán Esteve Rollers, eso siempre había sido suficiente.